Sentido de propósito. Crecimiento personal. Crecimiento espiritual. Esto es Códigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Códigos de Vida Plena. ¿Cómo estás, Liz? Bien, ¿y tú, mi amor? ¿Con qué? Buenos días. Buenos días. ¿Con qué expectativas vienes para la emisión de hoy, para el podcast de hoy? Bueno, tengo muchas energías. Estoy emocionada con este episodio, ya que el último episodio que grabamos le prometí a las personas que nos escuchan y a las que nos van a escuchar que iba a hablar sobre mi libro que tengo publicado en Amazon. ¿Cómo se llama el libro? Reconstrucción. Reconstrucción. Ok. Hoy vamos a hablar específicamente de este libro y vamos a hacerlo de manera tal que les sirva de inspiración a todas aquellas personas que tienen un proyecto, como puede ser un libro, puede ser cualquier otro tipo de proyecto, comenzar una empresa. Si es una persona que tiene el don, por ejemplo, para el canto, atreverse a lanzarse en una carrera artística o una carrera artística de cualquier tipo, cualquiera sea el proyecto, porque lo que nos queremos enfocar hoy es en aquellos sueños o proyectos que dejamos engavetados, que dejamos que ese proyecto se llene de polvo, en ocasiones caiga en el olvido, y muchas veces no es solamente que ni siquiera se nos llena de polvo, sino que lo escondemos el proyecto. Porque tal vez pensamos que es muy grande, porque tal vez pensamos que nos van a juzgar, que nos van a tildar de locos, tal vez pensamos que no estamos capacitados, decimos de dónde me sale esa idea, si de cuándo acá yo, entre tales personas, nos vamos a dirigir a esas personas. Y qué mejor y qué más inspirador que tu caso, que escribiste este libro. Muestra la portada del libro a los que nos están viendo. Esta es la portada y esta es la contraportada del libro. Autora Lidis Parra de Nava, y se llama Reconstrucción, la vida de una mujer que eligió ser feliz, decidió ser feliz. Humberto, en el episodio pasado, nosotros hablamos de que, o sea, esperar que las cosas pasen o hacer que las cosas pasen. Y en ese último episodio fue que yo le hablé a las personas que nos escucharon en ese episodio y las que nos van a escuchar en este. Yo quise traer esto como ejemplo de hacer que las cosas sucedan o esperar que sucedan. Es decir, yo personalmente me encontré en esa disyuntiva, si la podríamos llamar así. Hacía mucho tiempo que yo había recibido esta idea en mi corazón, pero me pasó como nos pasa a la mayoría de las personas, que el temor y creer todas esas cosas de las que tú acabas de hablar, todas esas cosas nos detienen para creer que es posible que eso lo podamos hacer. Y pensamos que son ideas raras, ideas extrañas, y resulta que en el camino nos damos cuenta que esa fe que manejamos, ese Dios en el que creemos, es el que nos encomienda esas misiones, por decirlo así, para ir fortaleciendo nuestra fe y que vamos creyendo principalmente en Él y después en nosotros mismos. Porque no podemos creer en otras personas si no creemos primero en Dios y en nosotros mismos. Porque el origen de todo, el origen de la vida, el origen de la fe está en Dios. Y luego de creer en nosotros mismos, en que lo podemos lograr. Pero no podemos, si nos quedamos sentados esperando a que suceda, lo más probable es que no suceda. Y tal vez por eso es que no le ha sucedido a muchas de las personas que tienen sueños. Que tienen sueños y a las cuales va dirigido este programa. Fíjate una cosa, tomando en cuenta el título de un podcast anterior, el cual era ¿esperas que suceda o haces que suceda?
una de las cosas, que yo creo que ese no fue tu caso, pero yo he notado que una de las cosas que más detiene a las personas para hacer realidad el sueño que tienen es el temor a la crítica, el temor a ser juzgado. Y creo yo que en segundo lugar podemos colocar a las personas que experimentan, que no se sienten capaces de hacer lo que Dios les ha puesto en el corazón. Yo no me sentía capaz. En tu caso no era temor a la crítica, tú nunca has sido una persona que haya tenido temor a la crítica, tú siempre has sido más bien una persona arrojada por tu típico tal cual temperamento colérico. Pero sí, lo que te detuvo durante años fue el no sentirte capaz. Ahora la pregunta que yo te hago es esta. ¿En qué año comenzó eso? ¿Cómo comenzó eso? ¿Cuáles fueron los primeros atisbos o las primeras señales o la primera chispita en la cual tú dijiste, ¿y si escribo un libro? ¿En qué año fue eso? ¿Cómo fue el proceso? Comencemos con el año. ¿En qué año fue eso? Bueno, para ser honesta, en este momento no recuerdo, tendrías que ayudarme tú que has caminado conmigo todos estos años, incluso tú fuiste la primera persona que yo le hablé de esto. Yo no sé qué pensaste en ese momento, porque eso hace algunos bastantes años atrás. Yo tengo la fecha. Ajá. Año 2003. Bueno, en el 2003 todavía nosotros estábamos muy jóvenes. Estábamos en Cabo Dares. Estábamos en los 30 por ahí, en los 30 y algo. No, en los 40. Pero todavía en los 40 años uno no madura en algunas cosas. Después de los 40 es que uno comienza a madurar. No estábamos, te voy a corregir porque no estábamos en Cabo Dares. Estábamos viviendo aquí en Maracaibo, no nos habíamos ido, lo que no tenía preciso era el año, pero sí tengo recuerdos bastante firmes que vivíamos Ya va. aquí en Maracaibo. En Gallo Verde. En Gallo Verde. Entonces estamos hablando de la... presta atención a lo que nos están viendo y escuchando. Estos datos. Estamos hablando de la década de los 90, estamos hablando máximo del año 90, 1994, hace 30 años. Aproximadamente. 30 años. O sea, no estábamos en los 40, estábamos en los 30 y algo. En los 30 años. Nuestros 4 hijos todavía estaban muy pequeños, estaban de preescolar y primaria. Entre esas etapas de vida estaban los niños. Y nosotros estábamos en pleno criando a los niños, trabajando. Vamos a decir que nuestra meta de vida, por decirlo así, era educar y formar a nuestros niños. Nosotros, ya en ese momento nosotros éramos creyentes, personas de fe, estábamos comprometidos con Dios y con su reino. Incluso en ese momento nosotros dos teníamos, ya teníamos como el llamado y la dirección de Dios para irnos casualmente a Barquisimeto, donde vivimos durante 6 años. Es decir, ese llamado nos llevó allá. Ya teníamos esa encomienda, pero eso todavía no era el tiempo de Dios para que eso sucediera. Eso sucedió, ¿cómo podríamos decir? Las dos cosas a la vez. Recibimos como los dos llamados para hacer eso. Lo que pasa es que mira, aquí estamos entrando en un tema, que yo voy a poner un ejemplo. Estamos entrando en un tema en el cual yo recuerdo, yo soy muy ratón de biblioteca y también ratón de video, por decir algo, no sé. Pero a mí me gusta mucho ver, por ejemplo, yo soy admirador de la saga de la Guerra de las Galaxias. No acérrimo admirador, pero sí me gusta mucho la ciencia ficción. Y yo he visto una serie de documentales acerca de cómo George Lucas llegó a hacer realidad la Guerra de las Galaxias, que fue un proyecto de muchos años, y cómo él fue armando todo. Ahora, él usó todos los recursos técnicos que tenía en el momento. Recuérdense que la Guerra de las Galaxias
Para quien no lo sabe, se estrenó en el año 1977. Fue todo un boom, fue una explosión en el mundo de las artes y fue revolucionaria por los efectos especiales que utilizaba. No había la edición en computadora para la producción de video y es asombroso. Yo no recuerdo ahora el título del documental, pero es una serie de 8 capítulos donde narra desde los inicios de George Lucas, sus inicios en el cine, la concepción que él tuvo de lo que iba a ser Star Wars, Guerra de las Galaxias en español, en inglés es Guerra de Estrellas. Y cómo algo que llama mucho la atención es que al momento de él tener el concepto de la película y decidirse a hacer la película y llevar el proyecto a varios estudios, de los cuales son la Century Fox fue la que le aceptó el proyecto, para hacer los efectos visuales que tenía esa película, no había todavía la tecnología completa y ellos hicieron todo lo posible para adecuar los efectos visuales o hacer los efectos visuales con la tecnología que había en el momento. Y yo he escuchado en muchas ocasiones, sobre todo a cineastas, decir que tienen proyectos, pero que tuvieron que esperar años a que la tecnología se hiciera realidad para ellos poder realizar ese proyecto. ¿Y a qué crees tú que se debió que desde el año 94, donde hubo los primeros atisbos en tu mente o en tu corazón del deseo de escribir un libro, a que lo fueras a hacer realidad 30 y tantos años después? 30 y tantos años después. ¿Por qué eso no se hizo enseguida? ¿Por qué no se logró eso enseguida? Bueno, yo creo que Dios nos pone los sueños en el corazón para que nosotros vamos trabajando y meditando en que lo vamos a hacer. Es obvio que yo creo que le pasa a la mayoría de las personas que en el momento no se sienten calificadas para hacerlo. Yo no me sentía calificada para hacer algo así. Yo jamás me vi como escritora. Nunca, siendo honesta, nunca me vi como escritora. Incluso te vi más como escritora a ti que yo no puedo hacer eso. Sí, porque tú lo hacías porque me veías así, porque yo siempre fui un lector furibundo, apasionado. Y también te vi no solamente que eras lector, que escribías cosas con mucho sentido, que tenían mucho sentido lo que escribías, y el mensaje que contenía las cosas que escribía, o sea, llevaban un mensaje profundo a la gente que lo leía. Entonces yo decía, ¿por qué no se lo ¿Por qué me encargan este proyecto a mí? ¿Por qué me pides esto a mí, Señor? Porque yo lo atribuí inmediatamente a que era Dios, porque yo decía, yo creerme que voy a escribir un libro, no, yo no me creo capaz de hacer algo así. Mis habilidades son otras, esas no son mis habilidades. De hecho, en el momento que yo recibí esta encomienda, así es. yo no me creía con habilidades para casi nada. Yo he comentado he hecho algunos comentarios de pronto en algunos de estos podcasts que vengo del entorno en que vengo. No es un entorno donde me alimentaron mucho mi seguridad. Sin embargo, sí había alguna área de mi vida que era segura y está relacionado con mi conexión con mi padre, con el que fue mi padre, que muchas de sus palabras y de su acercamiento como padre, como esa parte paternal, me hicieron segura de mí misma en algunas áreas, pero no en otras. No como que yo creyera que yo estaba calificada para esto. Pero poco a poco yo fui como, cada vez yo sentía que Dios me hacía un recordatorio cada vez, de que no olvidara de que yo tenía eso pendiente. Parecía que de vez en cuando, eventualmente, en medio de tu rutina diaria, y presten atención a esto, en medio de tu rutina diaria te tocaba en el hombro. Epa, acuérdate que tienes esto pendiente. Ok. Sí, algo así me pasaba. Así es Dios.
cuando Él nos pide que hagamos algo, nos está recordando constantemente porque Él sabe, conoce nuestra fragilidad humana. De hecho, porque Jesús vino a este mundo y experimentó en un cuerpo físico, humano, todas esas cosas que yo experimento y que experimentamos todas las personas. Por Él, esa es una de las razones por las que yo creo que era necesario que Jesús viniera a cumplir esa misión, porque ¿cómo nos entendería Él si no lo vivió personalmente? Y a demostrarnos que sí se puede. Y con lograr. con ese evento nos demostró que era posible, con la compañía y la ayuda de Él. Resulta que, a ver, vamos a hablar un poquito permítanos hablar de nuestra experiencia personal. Estamos hablando aproximadamente del año 1994. Todo ser humano en su relación con Dios va paso a paso, obviamente. El conocimiento es progresivo. Y el conocimiento más poderoso de Dios, y esto lo voy a decir para personas, sea cual sea su creencia, su fe religiosa, pero que creen que hay un Dios creador del cielo y de la tierra, creador del universo y creador de ellos mismos, de aquellos que nos están viendo o escuchando. El conocimiento es progresivo y el conocimiento más poderoso es el conocimiento por experiencia. Cuando Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, no se estaba refiriendo a un conocimiento intelectual, sino un conocimiento por experiencia. Ni dispara de nada, yo te conozco desde el año 1984 y te conozco. Porque ya son 41 años caminando a tu lado y tú caminando al mío. A veces yo detrás de ti, a veces tú detrás de mí. Entonces nos conocemos por experiencia. Y el conocimiento más poderoso es ese. Estoy hablando del año 94. En el año 2010, nosotros comenzamos con la escuela para emprendedores basados en la Biblia, porque dicho sea de paso, la Biblia es un libro que habla mucho acerca de emprendimiento, de productividad. Todo eso tiene que ver con fe, obviamente. Cuando nosotros preparamos el material en la escuela de emprendimiento, en la escuela de capacitación empresarial, cuando preparamos el material de visioingeniería o ingeniería de la visión, allí aprendimos algo. Que muchas veces cuando Dios nos da una idea, sentimos el impulso de salir corriendo a hacer realidad ese sueño. Pero no siempre es así. No sé. ¿Por qué? Y ya cierro con esto y te doy parte, o te hago la siguiente pregunta. Porque es necesario que pase tiempo en muchas ocasiones para que esa idea que Dios nos da se vaya formando, vaya siendo asimilada por nosotros. Esa visión, ese sueño, cobre cuerpo en nosotros, crezca en nosotros, cada vez se nos haga más clara. Y nosotros ir entendiendo ese sueño, esa visión y teniendo cada vez más claro hacia dónde ir, por dónde ir y de qué forma ir. Entonces, tal vez eso tardó un poco en hacerse realidad, porque así como la tecnología para grandes cineastas no estaba lista para realizar tales proyectos, había algo en la tecnología, había algo en tu mente, en tu corazón, en tu crecimiento, que todavía no estaba listo para hacer ese libro realidad. Exactamente. ¿Qué opinas tú de lo que te acabo de decir? Totalmente. Así fue. Que Dios me lo dijera en ese momento de mi vida no significaba que yo iba a salir corriendo a hacerlo y eso iba a pasar. De hecho, en mi caso, yo no fue que sentí miedo, sino que inmediatamente yo no me sentía calificada para algo como eso. Después de ese evento, después de que yo recibí esa instrucción, porque además de esto, además de esa instrucción, yo recibí sueños de Dios, donde Dios me encargaba, o sea, en mi caso, ¿verdad? De pronto no pasa en todos los casos, pero en mi caso, una de las formas como Dios envía su mensaje a mi corazón y en mi vida,
es a través de esa convicción en mi espíritu y a través de sueños. Yo soñé con este libro como un bebé, como que yo estaba embarazada en ese sueño. Ese bebé estaba en mi vientre y yo tengo claro que para que un bebé se forme completamente en el vientre de una madre, tarda 9 meses, o sea, tarda un tiempo para que eso suceda. ¿Y qué tiene que hacer la madre en el lapso de ese embarazo? En ese lapso, la mamá cuida su salud, tener bienestar, porque al tener bienestar ella va a tener bienestar ese bebé. Aún el niño no ha nacido. No. Pero ella tiene que alimentarse correctamente. Exactamente. ¿Y por qué tiene que alimentarse correctamente? Por cuidar a la criatura que está dentro de sí, pero que aún no ha nacido. Sí, yo en ese momento no me desesperé a hacer algo que no iba a salir, porque yo no sabía ni siquiera cómo hacerlo. No tenía la tecnología en mi mente para que eso fuera posible, como dices tú. Yo me dediqué a cuidar mi vida espiritual, a dedicar tiempo a mi vida espiritual, a educar a mis hijos, enseñándoles el mensaje junto contigo. Nos dedicamos durante años al servicio de la obra de Dios, a servir a Dios y a las personas durante años. Durante años servimos juntos. Siempre en algún momento de mi vida, al transcurrir esos años, Dios me hacía recordatorio. Tienes pendiente esto, tienes esto pendiente, porque no suceden las cosas hasta que llegó el tiempo y ya tenemos la suficiente madurez para que eso suceda. Fíjate que me llama mucho la atención que antes de que eso sucediera, sucedieron 2 eventos anteriores, que fue el llamado que Dios nos hizo a ir a la ciudad al estado Lara. Nos envió a pastorear una iglesia y a aprender de las personas y a nosotros aprender de ellas, porque fue algo recíproco y simultáneo. O sea, a la vez, quizá nosotros no hicimos muchas preguntas porque tampoco nos sentíamos calificados para ir a hacer lo que hicimos. Todavía había muchas cosas en nuestro carácter que tenían que ser afinadas, amoldadas, y formadas. no nos creíamos capaces, pero obedecimos ese llamado. De pronto también en un momento creíamos que iba a ser de la manera que parecía en el momento, la circunstancia que iba a ser, y resulta que no fue así, no fue según la circunstancia en la que nos encontrábamos en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que nos fuimos criticados y todo, y mientras esto sucedía, ese recordatorio estaba presente dentro de mí. Yo volví a traer sueños, circunstancias que me hacían recordar. Yo leía un libro, hasta viendo una película me hacía el recordatorio de Dios. Esto puede parecer extraño lo que estoy diciendo. De pronto esto no me ha pasado solo a mí, sino que le ha pasado a otras personas. Yo estaba convencida de que yo iba a lograr eso, Llegó un momento en que el Espíritu Santo me convenció de que yo lo iba a hacer, pero no sabía cómo iba a lograrlo. No tenía ni la menor idea. Ok. Incluso a veces tú y yo conversábamos sobre eso. Sí, ok. Ahora, vamos a avanzar en el tiempo, vamos a avanzar. ¿Cuándo comienzas con el libro? Cuando te sientas a escribir, cuando tomas la decisión y arrancas en eso. La decisión aún sin saber o aún con algunos temores, en fin. Bueno, ese momento llegó, ya nosotros habíamos regresado del estado Lara, de pastorear una iglesia allá durante 6 años. Estábamos, vamos a decir, ya teníamos nuestra empresa, estábamos, ya habíamos estado pastoreando aquí en Maracaibo. Sí, habíamos estado pastoreando aquí un grupo de gente significativo, y Dios comenzó de nuevo. Ya no era solo un recordatorio, volví a tener el sueño, un sueño muy parecido y semejante al que tuve al inicio, y supe que era el momento de tomar una decisión. Hay un mentor que yo lo he escuchado durante años, Mike Murdock, que es un predicador, uno de los más notables que yo he conocido. Un escritor excelente. Aprendí
uno de los libros que él ha escrito, que es la ley, una de las leyes de las que he hablado, que me dejó, que me marcó para siempre, que fue un antes y un después para mí, la ley del reconocimiento. Esa ley me hizo ver cosas, ese escritor. Llegaron a mí, que estaban ahí guardadas, pero yo no las había visto. Tú tenías guardado, no sé si en la nube, una cantidad de videos que hablaban de cosas relacionadas con obedecer una instrucción. Los beneficios que trae obedecer una instrucción. Obedecer una instrucción dada por Dios. En cualquier aspecto. En cualquier aspecto. Económico, familiar, de negocio, eclesiástico, en cualquier en esos mensajes, él daba un poco a conocer de su propia historia personal, de momentos en que él no obedeció y momentos en que él obedeció las instrucciones. Y lo que pasó a continuación de las dos situaciones. Eso me habló, me dio un panorama a mí totalmente abierto. Y fue lo que te impulsó. Sí, fue lo que me impulsó a comenzar definitivamente con este proyecto. Una vez que yo me vi confrontada, porque esto lo voy a expresar así porque así lo experimenté, yo me vi confrontada, Dios me dijo, bueno, ya tú crees que no estás lista, pero tú estás lista. Entonces, en una conversación con alguien me dijo, o fue una conversación con alguien, o un mensaje que le escuché a algún predicador de los que yo he considerado mis mentores, de los que he aprendido muchísimo, y agradezco a Dios por todas esas personas que han pasado por mi vida. Incluso lo plasmé en los agradecimientos, porque debemos ser agradecidos con todas las personas que uno va conociendo en el camino, que les son de utilidad para uno lograr lo que logra en la vida. Alguien me dijo algo así como esto. Va a sonar así medio como un eslogan. Y hasta cliché puede sonar, pero es totalmente la realidad. Cuando tú crees que no estás calificado para algo, es cuando realmente lo estás. Es decir, yo entendí que no se trataba de mis habilidades. Yo entendí que se trataba de su gracia, que yo no lo iba a lograr por mi habilidad, por las habilidades para escribir que yo tuviera, sino que su favor y su gracia me estaban poniendo delante de un evento que la única manera que yo podía lograr sería a través de la gracia divina. La única manera que yo iba a lograr concretar este proyecto era a través de su favor y de su gracia. Su favor y su gracia me iban a introducir por los lugares que no hubiese sido posible. Sin ese favor y sin esa gracia, mi propia habilidad no me hubiese llevado a concretar este proyecto. Imagínense que al yo recibir esto, yo supe en mi mente que yo iba a publicar esto en Amazon. Y yo decía, ¿cómo va a pasar eso? Yo no sé cómo hacer eso, yo no sé cómo lograr eso. ¿Cómo voy a lograr yo que Amazon, una persona como yo, que no tengo habilidades para eso, que jamás había a lo que lean el proyecto y vean que no estoy calificada, porque yo lo veía así, lo estoy diciendo como yo lo veía, van a decir, no, este libro no califica para que nosotros lo publiquemos? Porque ellos tienen sus requisitos, parámetros o condiciones. Sí, exacto. Tienen requisitos, parámetros y condiciones para recibir parámetros que tú ignorabas. Totalmente. Pero fíjate qué pérdida trae la ignorancia, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque los requisitos de Amazon no eran tan estrictos como nosotros suponíamos. Y eso nos detenía. Nos detenía a continuar con este proyecto. Exacto. Eso nos detenía. Y en esto, llegó un momento que cuando yo asumí esta responsabilidad, tú la asumiste también conmigo. Sinceramente, yo voy a ser honesta. Yo sin ti no hubiera podido lograr esto. Esta es la parte del video donde yo me sonrojo. Yo entendí de otro de nuestros mentores
que cuando creemos que solo podemos lograr la cosa, eso es mentira. No es Perdón, cierto. ¿cómo? No, Cuando creemos que podemos lograr cosas grandes solos, eso es mentira, eso no es cierto. Jamás vas a poder hacer realidad un sueño tú solo. Vas a necesitar de alguien. De allí la importancia de saber manejar correctamente las relaciones. Exactamente. Y escoger las relaciones. Tú, en este caso, la persona que para mí era más importante después del Espíritu Santo, que creyera en este proyecto, después eras tú. Yo sí estaba consciente de que tú tenías habilidades que yo no tenía, que de hecho no las tengo, las tienes tú. Ok, pero mira, yo quiero que adelantemos por razón del tiempo y del video para no hacerlo tan largo. Ok, tomaste la decisión, averiguamos en la plataforma de Amazon cómo podríamos hacer para publicar el libro, tuvimos toda la información, no vamos a entrar en detalle porque se nos hace muy largo, eso lo podemos explicar, porque yo pienso que tal vez, yo creo que este video da para dos partes, este Sí. tema. Entonces, fíjate, ¿qué fue lo siguiente que hiciste? Utilizar una herramienta que no tenías, que sabías que era necesaria tenerla para avanzar en el proyecto. Fue cuando compraste tu primer laptop. Pero esas recomendaciones me las diste, fuiste tú. Sí. Vamos a decir, yo sé que tú te sientes un poco incómodo cuando yo digo algunas cosas en relación a ti y la bendición que ha sido para mí tenerte, pero esto tengo que decirlo porque la gente, o sea, es muy importante la relación que tienen las personas cuando están en un proyecto. Y sobre todo, una pareja. Exacto. Mire, O sea, parecía que era mi proyecto, pero en realidad era nuestro proyecto. es que pareja es equipo. Porque, como dije anteriormente, tú manejabas habilidades que no me eran tan fáciles a mí. De los dos, tú siempre has sido el más tecnológico. No es que yo no lo sea, sí me gusta la tecnología, pero no de la forma que siempre. Desde que yo te conocí, tú eres así. A medida que la tecnología ha avanzado, tú te has documentado y eso me ha beneficiado a mí, lógicamente. Y para este proyecto eso era demasiado importante. Por supuesto. Yo quería escribir a mano, de hecho yo comencé con un borrador en físico y después lo rompí porque dije, esto no tiene forma, no le veo forma. Fíjate algo, Miri, discúlpame que te interrumpa, pero nosotros muy pocas veces tratamos temas de pareja en sí, ¿verdad? Pensamos hacerlo, lo vamos a hacer claro, pero la intención de este canal no es tocar solamente temas de pareja, pero obviamente que son importantes, algún día hay que tocarlo. Pero yo he estado pensando en el daño que le hace a una relación de pareja el machismo. ¿En qué sentido? En este. Muchas veces hemos visto el caso de hombres que no saben manejar correctamente cuando su pareja, cuando su esposa, su mujer, maneja algún don o algún talento o alguna capacidad que la hace notable. Y cuando su pareja destaca en eso y le propone un proyecto, el machismo que viene ya desde la crianza y de tantas cosas y está ahí enraizado en el subconsciente del hombre, hace daño, y la primera respuesta es cuando la pareja, la mujer se acerca hacia el hombre a pedirle apoyo en determinado proyecto, es decir, un no. ¿Por qué? Por inseguridades que muchas veces maneja el hombre. Miren, el machismo mata la vida de pareja. El machismo mata la frescura en la pareja. Y no hay cosa que vigorice más una relación en pareja que tener un proyecto juntos, un sueño juntos, donde puede ser que los dos tengan el sueño y a los dos les venga la idea, o a uno de los dos le venga la idea, ¿qué debe hacer el otro? Luego de sentarse y analizarlo y conversarlo de forma madura, si uno tiene el sueño o el proyecto, Dios le dio la idea a uno, el otro debe apoyarlo, tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre. Bueno,
Voy a hacer un paréntesis. Y sobre todo, discúlpeme porque lo tengo que decir, mis amigos pastores y líderes, tenemos que reconocer que se ha manejado mucho machismo dentro de la iglesia y hay muchas mujeres poderosas que han estado bajo la sombra de un marido que no ha visto lo que ellas ven, y por no ver lo que ellas ven Su potencial. y no ver lo que Dios ha depositado en sus mujeres, en sus esposas, aplastan el propósito de Dios. Para la mujer, propósito que beneficia al hombre. No voy a tocar más el tema. Ya yo no lo veía como mi proyecto personal, sino que lo veía, o sea, Nuestro proyecto. te hice parte del proyecto porque entendí que era nuestro proyecto. Porque hay una parte de este proyecto que si tú no me apoyabas, yo no lo iba a poder lograr. Yo iba a tener que buscar un escribiente, yo iba a tener que buscar tenía que pagarle Un redactor. una persona que corrigiera porque hay que corregirla en varias ocasiones, porque Amazon te recibe el documento o el manuscrito, pero te hace correcciones y tú tienes que hacerlas, te lo envía de nuevo y te lo regresa tantas veces ellos consideren que el manuscrito todavía no está apto para que una empresa como ellos, prestigiosa, te lo reciba. En el mundo entero, porque Amazon es una empresa En el mundo global. en el mundo global, exacto. Entonces, yo te necesitaba a ti y yo me di cuenta que teníamos que hacer un equipo para lograr esto, que teníamos que hacerlo juntos. Es decir, yo lo escribí, pero la otra parte de la corrección, cómo iban ordenados los capítulos, o sea, todo lo que es la estructura, El diseño de la portada. el diseño de la portada, todo, necesité tu ayuda y la ayuda de gente especializada que hiciera estas imágenes que ven en la portada y en la Me contraportada. parece excelente diseño del libro. Yo necesitaba un equipo para lograr Necesitaste un diseñador gráfico. Necesité un diseñador gráfico, necesité un fotógrafo, te necesité a ti. Y principalmente necesité la inspiración del Espíritu Santo, que fue el que me convenció a lograr esto. Y una vez que yo te plasmé la idea completa y te dije que era el momento, que yo no podía esperar más, porque yo había entendido que un embarazo tenía 9 meses. Esos 9 meses duraron todos esos años. Es obvio que nosotros sabemos que 9 meses en este mundo físico son 9 meses. Pero en Un embarazo largo. En lo espiritual no funciona de la misma manera. Y en el tiempo señalado se dio a luz esa obra que fue ese Exactamente. libro. ¿En qué año fue eso? Este libro lo terminé de escribir yo en pandemia. En pandemia. Yo lo comencé como un año antes vamos a decir, no un año antes, un poco antes de ese año. Año 2019 creo que fue que comenzaste tú. Tú me dijiste, Nidy, mira, hay que ponerse en una, aunque sea en una mini lacto para que sea cómodo para ti. Sentarte en los horarios que tú creas convenientes, y te estés inspirada. Aparte de estar trabajando en nuestro negocio de forma fuerte, un promedio de 10, 11 horas. 12 diarias. horas. 12 aproximadamente horas 12 horas diarias. de lunes a viernes. Es este tipo de negocio en el que tú y yo trabajamos. Entonces mi mente vivía muy ocupada con el trabajo. Entonces, sí, yo creo que definitivamente me desocupó Dios. Yo creo que desocupó al mundo entero. O sea que tú para algo tan sencillo como este libro. Pasión. Bueno, parece sencillo, pero Bueno, no lo es. Pero lo que me refiero es, ¿qué aplicaste? Pasión, energía, Primero obediencia. obediencia, pasión, energía, trabajo, disciplina, Y constancia. constancia. Todo eso se resume en fe para alcanzar las cosas. Una vez que yo tomé las decisiones, que fuimos y mi esposo me contactó los lugares donde podíamos adquirir una lacto, aunque sea la pequeña. Una básica, que fue lo en que ese adquirimos. momento era lo que podíamos adquirir y usada. Pero eso no importaba para mí, porque yo lo que deseaba era hacerlo, o sea, obedecer esa instrucción. Yo
recibí la convicción en mi corazón que era el momento. Que si yo no empezaba a hacer eso, yo no aprovechaba ese periodo, ese bebé se iba a morir. Este bebé se iba a morir. Yo nunca lo iba a lograr. Y me acordé de una frase de un poeta, que no recuerdo el nombre del poeta, que el cementerio estaba lleno de poetas, de científicos, de cantidad de personas, de pintores que fueron llamados a hacer cosas que nunca las hicieron. Se dice que los terrenos más valiosos en una ciudad, las propiedades más valiosas en una ciudad, son los cementerios, porque allí se encuentran enterrados cientos, depende del tamaño, o miles de empresas que nunca se llevaron a cabo, de cuadros que nunca se pintaron, de canciones que nunca se hicieron conocidas y de causas nobles que servían de beneficio para la persona que la iba a llevar a cabo y para la humanidad. Están allí en los cementerios porque se fueron de este mundo y no hicieron realidad el propósito, el sueño o la encomienda que Dios les puso en su corazón, muchas veces por temor. Bueno, no de la forma que tú lo explicas, pero eso vino a mi mente. Pero lo venciste. Eso vino a mi mente y yo dije, yo no quiero que esta instrucción que se me está dando, o sea, yo vaya a la tumba sin haberme vaciado yo, sin haber entregado lo que se me dio, que no era mío, para que yo lo diera a conocer, porque el miedo y la inconstancia no me dejaron. Es decir, yo dejé que no me dejaran. Yo lo permití. Porque eso es lo que pasa, que nosotros permitimos que los miedos nos retrasen, nos dejen varados, Y yo supe que era el momento de Dios, y ese año de la pandemia, que para muchos fue muy dolorosa, porque mucha gente perdió muchos familiares, perdió cosas. Se perdieron negocios. Mucha gente aparentemente perdió cosas, pero yo creo más bien que muchos ganamos. Yo creo que surgieron cosas nuevas. Exactamente, yo creo que la crisis, nosotros lo hemos dicho, no vamos a extendernos en el tema de la crisis, pero lo traigo a colación, que esa crisis de ese momento en la humanidad, muchos lo usamos para potenciar y para llevar a cabo cosas que teníamos pendientes y no las habíamos hecho. Muchos le sacaron provecho. La pandemia, en lugar de haber sido para mí una tragedia, fue una bendición. Porque este bebé nació en ese periodo. Yo terminé de escribir en el año de la pandemia, finalizando el año, terminé de escribir. En varias ocasiones enviamos a Amazon para la corrección, se tuvo que corregir unas 2 o 3 veces, en 3 ocasiones. Incluso correcciones que se le hicieron a la portada y a todo lo que contiene este libro, se le hicieron por solicitud de Amazon, y esto sucedió porque hicimos un equipo y tú buscaste en la parte técnica documentarte para que en físico esto pudiera ser posible. Incluso esto está a la venta en Amazon. Si alguien quiere... Vamos a dejar el link en la descripción del video para que puedan adquirirlo. Exactamente. El libro o en físico o también puede ser digital. En digital, obvio que tienen precios distintos porque estamos hablando de que esto requiere de una inversión para que esté en físico. Pero este libro es una novela. Es la historia de una familia. Es una novela. Y el mensaje que quise transmitir en este libro es el mensaje a cualquier persona de cualquier estatus social. Es una novela narrativa. Narrativa, donde narra la historia de personas, de dificultades, de situaciones que se opusieron en el camino, para que esa persona lograra cosas que como dije anteriormente, sin el favor y la gracia de Dios no hubiese sido posible. Es un ejemplo viviente de que todo es posible cuando nosotros nos apegamos al favor y la gracia de Dios. Hay algo que creo que comprendí. Lo más seguro, definitivamente, es que todavía no lo haya entendido a toda su plenitud.
Pero de lo que sí estoy convencida, que lo que yo entiendo hoy en día del favor y la gracia de Dios es mi cable a tierra. Es lo que me tiene conectada a tierra y me mantiene recordando, consciente de que nada yo lo he logrado ni lo voy a lograr jamás por mis propias habilidades, o porque yo sea muy inteligente, o porque tenga una oratoria linda para decir las cosas, o porque no. O sea, estoy convencida de que todo lo que yo logre en este mundo físico, mientras esté en este mundo terrenal, en este cuerpo físico, va a ser por su favor y su gracia. Es por su favor y su gracia. Es decir, que en tu vida se ha cumplido lo que dice Juan 15, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, porque separados de mí, nada podrán hacer. Para despedir, ese texto bíblico cobró totalmente sentido. No es lo mismo leerlo que vivirlo. Sí. Todo lo que está en la palabra de Dios, tú lo puedes leer. Ok, maravilloso, tremendo, te puede parecer. Me gustaría, Humberto, pero antes vivirlo es otra cosa. Vamos a ir despidiendo. ¿Qué quieres hacer? Para despedir, yo quiero leer la dedicatoria de este libro porque para mí es lo principal. No sé cuántas personas hayan leído este libro, pero espero que la gente que lo haya leído haya marcado su vida. No porque lo escribí yo, porque en realidad me inspiró el Espíritu Santo. Cuando yo creía que no era capaz, cada vez que me sentaba en esa lacto, recibía inspiración del Espíritu Santo. Dedicatoria y agradecimiento. Dedico esta obra en primer lugar a quien más amo, al Espíritu Santo, mi fiel y dulce maestro que siempre me ha guiado a toda verdad. Gracias por haberme convencido de llevar a cabo este proyecto. A mi esposo, mi guerrero, que me ha acompañado en todas mis batallas. Durante 37 años teníamos nosotros, en este momento cuando yo escribí este libro, ahorita nosotros ya tenemos 40 años de casado. Por haber creído en la palabra que Dios me había dado y además por todo el apoyo que recibí de Él durante todo el periodo mientras estuve trabajando en este proyecto. Por las horas que estuvo conmigo redactando mientras éramos inspirados por el Espíritu Santo. A mis 4 hijos y a su esposa por todo el apoyo que recibí de ellos y su amor incondicional. A los mentores que durante todo mi caminar con el Señor me enseñaron lo importante que era vivir una vida llena del Espíritu. A quien he considerado mi Padre espiritual durante 25 años, que a través de sus mensajes mi vida ha sido direccionada. A todas estas personas yo con todo mi corazón dediqué este proyecto y yo sé que todo lo que Dios tiene para este proyecto no se ha cumplido. Espero que en el tiempo de Él se cumpla la otra etapa. Sí, se cumpla exactamente la otra etapa. Probablemente tengamos un segundo podcast sobre este tema, porque una de las cosas que nosotros dos queremos es inspirar a las personas a que no se den por vencidas, a que todo es posible con su favor y su gracia. A que luchen por sus sueños, a que sí se puede lograr, sí se puede hacer realidad. Esa es la idea de estas transmisiones. Perdón, para que vean que esto es natural. Este es el propósito de estos videos, de estos programas. Porque tú y yo nosotros tenemos la obligación de irnos vacíos de este mundo. Eso es correcto. ¿Cómo es eso? Que todo el potencial que tú tienes, todos los sueños que Dios te ponga en el corazón, todas las cosas que sientes ese deseo de hacer de parte de Dios, tú te atrevas a hacer. Recuerda que el reino de Dios lo arrebatan los valientes, los violentos, dice algunas versiones. Y hay que ser valiente para poder vencer primero los gigantes que están dentro. Luego que tú venzas los gigantes que están dentro de ti, los gigantes que están afuera son pan comido. Muchas gracias. Comparte. Muchas gracias por habernos sintonizado, por habernos visto. Y espero que te haya sido de beneficio, de bendición. No olvides suscribirte, darle like, comparte este video para otras personas que tú crees que les pueda ser beneficioso.
Ha sido un placer compartirte este código de vida plena. Chao, chao.